El marketing de Cloud Mythos acaba de recibir un golpe bastante incómodo. Hace poco, Anthropic nos vendía la idea de que Cloud Mythos era tan poderoso encontrando y explotando vulnerabilidades Zero Day que no podía ser lanzado al público normal. Era demasiado peligroso. Y ahora, de repente, Anthropic lanza Cloud Security en beta pública para clientes de Cloud Enterprise. La misma narrativa de esto es demasiado peligroso para soltarlo cualquiera, ahora parece convertida en producto. Un sistema que escanea tu repositorio, encuentra vulnerabilidades, valida los hallazgos y te sugiere parches listos para revisar. O sea, la pregunta que mucha gente se está haciendo es bastante obvia. ¿Era demasiado peligroso para el público o simplemente era demasiado valioso como para regalarlo? Porque visto desde fuera, parece que Anthropic guardó la espada nuclear y ahora le está vendiendo el escudo Enterprise a las empresas que puedan pagarlo. Y ojo, esto no significa que Cloud Security sea lo mismo que Cloud Mythos liberado para todo el mundo, no es eso. Pero el timing es imposible de ignorar. Primero nos dicen que Mythos tiene capacidades de ciberseguridad tan fuertes que hay que tener muchísimo cuidado. Y después lanzan una herramienta comercial que usa Cloud Opus 4.7 para ayudar a las empresas a encontrar y corregir vulnerabilidades en sus propios repositorios. Si te interesa el mundo de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y estas jugadas donde las grandes empresas convierten capacidades peligrosas en productos enterprise, suscríbete al canal y deja tu like, porque voy a seguir trayendo este tipo de noticias explicadas, sin humo y en lenguaje fácil. Para entender esta actualización, primero hay que separar dos cosas, Cloud Mythos y Cloud Security. Cloud Mythos Preview fue presentado por Anthropic como un modelo con capacidades muy fuertes en seguridad informática. Según la propia Anthropic, en sus pruebas internas, Mythos podía encontrar y explotar vulnerabilidades Zero Day en software real. Dicho fácil, podía descubrir fallos que todavía no eran conocidos públicamente y en algunos casos convertirlos en exploits funcionales. Eso es enorme, porque una cosa es que una IA te ayude a escribir código o a encontrar un bug simple. Otra cosa muy distinta es que una IA pueda mirar un sistema complejo, encontrar una vulnerabilidad escondida y luego ayudar a explotarla. Ahí ya no estamos hablando solo de productividad, estamos hablando de poder ofensivo y defensivo al mismo tiempo. Por eso, Anthropic no lanzó Mythos al público general, lo puso dentro de un esfuerzo más controlado, con partners seleccionados, para ayudar a proteger software crítico antes de que capacidades parecidas lleguen a manos equivocadas. En teoría, la idea era, si la IA va a ser más fácil encontrar vulnerabilidades, entonces los defensores también tienen que tener acceso a herramientas más fuertes. Y ahora llega Cloud Security. Cloud Security es una nueva herramienta de Anthropic pensada para equipos de seguridad y empresas. La idea es simple. Conectas o seleccionas un repositorio, Cloud analiza el código, busca vulnerabilidades, valida cada hallazgo para reducir falsos positivos y propone parches que un humano puede revisar y aprobar. Dicho fácil, no es solo un escáner tradicional que busca patrones conocidos. Anthropic dice que Cloud Security razona sobre el código como un investigador de seguridad. Puede mirar cómo se conectan distintos archivos, seguir el flujo de datos, entender partes del negocio y detectar fallos que herramientas más clásicas podrían no ver. Y esto es importante porque muchos escáneres de seguridad tradicionales tienen dos problemas. El primero es que a veces generan demasiados falsos positivos. Te dicen que algo es peligroso, pero luego el equipo pierde horas revisando y descubre que no era tan grave. El segundo problema es que muchos fallos reales no parecen como un patrón simple. A veces están escondidos en la lógica del producto, en cómo se combinan varias funciones o en cómo viaja un dato de un archivo a otro. Cloud Security intenta atacar justo eso. Según Anthropic, cada hallazgo pasa por una validación en varias etapas. En otras palabras, Cloud no solo dice, creo que aquí hay un problema, también intenta cuestionar su propio resultado antes de mostrarlo al equipo. Y cuando lo muestra, incluye una explicación, un nivel de confianza y una propuesta de corrección. Esto es lo que hace que la herramienta sea tan atractiva para empresas, porque en seguridad encontrar un problema no es suficiente. Tienes que saber si es real, entender por qué importa, priorizarlo y corregirlo sin romper el resto del sistema. Y aquí aparece una de las partes más interesantes. Cloud Security no aplica los parches automáticamente. La empresa insiste en que los equipos mantienen el control. Cloud detecta, explica y propone, pero el humano revisa y aprueba. Esto es clave porque nadie quiere que una IA toque código sensible de producción sin supervisión. Ahora, ¿qué incluye esta beta pública? Según Anthropic, Cloud Security permite hacer scans programados, elegir directorios específicos dentro de un repositorio, exportar resultados en CSV o Markdown, enviar notificaciones por webhooks a herramientas como Slack o Jira y mantener decisiones de descarte para que si un equipo ya revisó un hallazgo y decidió ignorarlo, esa decisión pueda mantenerse en futuros análisis. Traducido al lenguaje normal, esto no está pensado como una demo bonita para Twitter, está pensado para entrar en flujos reales de equipos de seguridad. Explica por qué algunas personas están diciendo que esto no es solo un producto, es una confesión con factura incluida. Porque Anthropic está reconociendo, de forma indirecta, que las capacidades de IA para encontrar vulnerabilidades ya están avanzando demasiado rápido, y si los atacantes eventualmente van a tener herramientas así, las empresas también necesitan defensas parecidas. La propia Anthropic lo dice casi con esas palabras. La IA está reduciendo el tiempo entre descubrir una vulnerabilidad y explotarla. En otras palabras, si antes un atacante necesitaba días, semanas o meses para convertir una falla en un ataque real, los modelos avanzados pueden acelerar ese proceso.
Eso cambia todo, porque el mundo de la ciberseguridad siempre ha sido una carrera. Los defensores encuentran fallos, los atacantes también, y gana quien actúa antes. Pero si la IA acelera esa carrera, las empresas que sigan usando solo procesos lentos y manuales pueden quedarse atrás. Por eso, desde el punto de vista empresarial, Cloud Security tiene mucho sentido. Una compañía grande tiene miles o millones de líneas de código. Tiene sistemas antiguos, APIs internas, servicios que se conectan entre sí, dependencias, permisos, bases de datos, flujos de usuarios y reglas de negocio complicadas. Encontrar vulnerabilidades ahí no es fácil. Y si una IA puede leer todo eso con más contexto que un escáner tradicional, puede ahorrar muchísimo tiempo. Pero claro, la parte polémica no desaparece. En ética es más o menos esta. Anthropic creó miedo alrededor de Mythos, diciendo que era demasiado poderoso para liberarlo, y ahora está vendiendo una versión defensiva de esas capacidades a clientes enterprise. Para algunos eso suena responsable, para otros suena como marketing perfecto. Primero creas la sensación de que tienes un arma nuclear y después vendes el escudo. Y aquí hay que ser justos. Las dos lecturas pueden existir al mismo tiempo. Por un lado, sí, tiene sentido no liberar públicamente una herramienta que puede encontrar y explotar zero days. Eso sería peligrosísimo si cae en manos de grupos criminales. Nadie quiere una IA que convierta a cualquier persona sin conocimientos profundos en alguien capaz de buscar vulnerabilidades críticas a escala. Pero por otro lado, también es verdad que cuando una empresa dice esto es demasiado peligroso para el público y luego ofrece una herramienta relacionada solo a clientes de pago, es normal que la gente levante la ceja. Porque el mensaje se siente como no es seguro para todos, pero sí es seguro para quien tenga contrato enterprise. Esa tensión es el centro de toda la historia. Y ahora hablemos de lo que la gente ya está haciendo o quiere hacer con Cloud Security. Los casos de uso más obvios son equipos de seguridad revisando repositorios completos para encontrar vulnerabilidades antes de que lleguen a producción. Por ejemplo, una empresa puede escanear su backend para encontrar inyecciones, problemas de autenticación, errores de permisos, rutas inseguras, exposición de datos o lógica de negocio mal protegida. Otro caso es revisar código antiguo. Muchas empresas tienen sistemas que fueron escritos hace años por equipos que ya no existen, con documentación incompleta y decisiones técnicas que nadie entiende del todo. Cloud Security puede ayudar a mirar ese código con una lógica más contextual, encontrar puntos de riesgo y proponer correcciones. También puede servir para revisar cambios antes de lanzarlos. Imagina que un equipo va a hacer una actualización importante. Antes de aprobarla, puede pasar el repositorio o una parte del repositorio por Cloud Security y buscar problemas que no aparecieron en las pruebas normales. Y otro caso fuerte es auditoría. Como Cloud Security puede exportar hallazgos y conectarse con herramientas como Jira o Slack, puede encajar en procesos donde las empresas necesitan documentar qué encontraron, qué corrigieron, qué descartaron y por qué. Ahora, ¿cómo se usa hoy? Según la página oficial, Cloud Security se puede abrir desde la barra lateral de Cloud o directamente en cloud.ai/security. Después, el equipo selecciona un repositorio o limita el análisis a una carpeta o rama específica y lanza el scan. El sistema analiza el código, valida hallazgos y muestra resultados para que el equipo revise las vulnerabilidades y los parches propuestos. Pero aquí hay una aclaración importante. La página principal dice que está disponible hoy para clientes Cloud Enterprise y que el acceso para Team y Max viene pronto. La central de ayuda, sin embargo, ya menciona Max, Team y Enterprise, así que lo más prudente es decir que Anthropic parece estar desplegándolo por fases y que si tú no lo ves todavía, probablemente depende de tu plan, tu región o de si tu administrador ya lo activó. Si eres admin de una empresa, tienes que entrar en la consola de administración de Cloud y habilitar Cloud Security. Después conectas los repositorios que el equipo quiere analizar. Defines si quieres escanear todo o solo una parte. Revisas los resultados y decides qué parches aprobar. Para una persona normal, esto no es una función tipo abre Cloud gratis y escanea cualquier proyecto. Es una herramienta pensada para empresas, equipos de seguridad y organizaciones con repositorios serios. O sea, no es un juguete, es una herramienta enterprise. Y sobre precios, aquí hay que decirlo claro. Cloud Security aparece ligado a los planes empresariales. Cloud tiene plan Free, Pro, Max, Team y Enterprise. El plan Pro cuesta $20 al mes si pagas mensual o $17 al mes con pago anual. Max empieza desde $100 al mes. Team cuesta $25 por asiento al mes si pagas mensual o $20 por asiento al mes en anual. Y Enterprise funciona con precio por asiento más uso, empezando en $20 por asiento, con costos que escalan según el modelo y la tarea. Pero para Cloud Security en concreto, lo más seguro es revisar el acceso dentro del plan Enterprise o hablar con ventas, porque la propia Anthropic lo posiciona como una herramienta para organizaciones y equipos de seguridad, no como una función simple de consumidor. Y ahora vamos a la parte más delicada. ¿Esto es bueno o peligroso? Mi opinión es que Cloud Security es una de esas herramientas que son claramente necesarias y claramente incómodas al mismo tiempo. Necesaria porque los atacantes también van a usar IA. Si los defensores no tienen herramientas avanzadas, quedan en desventaja. Pero incómoda porque cada mejora en defensa también revela que los modelos están siendo cada vez mejores en encontrar debilidades reales en software real. En seguridad, esto puede ser una revolución. Menos falsos positivos, más contexto, correcciones más rápidas y una forma de revisar sistemas complejos sin depender únicamente de herramientas tradicionales.
Para los desarrolladores puede significar que cada cambio de código tendrá una capa extra de revisión inteligente. Y para las empresas puede ser una forma de reducir backlog de vulnerabilidades y responder más rápido. Pero para Internet en general también abre una preocupación enorme. Porque si los defensores tienen esto, los atacantes también van a intentar conseguir capacidades parecidas. Y cuando eso pase, la velocidad de los ataques puede aumentar muchísimo. Por eso la reacción de la comunidad está tan dividida. Algunos ven Cloud Security como una respuesta responsable a una amenaza inevitable. Otros lo ven como una jugada de marketing. Primero crear miedo con mitos, después vender seguridad con Cloud Enterprise. Y otros simplemente dicen, esto es el futuro, nos guste o no. Mi lectura final es esta. Anthropic probablemente tiene razón en que estas herramientas deben llegar primero a defensores, empresas y equipos con procesos de revisión. Pero la crítica del tweet también tiene fuerza, porque si una capacidad era tan peligrosa que no podía estar en manos del público, es normal que la gente cuestione cuando esa misma narrativa se convierte en un producto premium. Cloud Security puede ser una herramienta muy útil, pero también es una señal de algo más grande. La carrera de la ciberseguridad con IA ya empezó, y no va a esperar a que todos estén preparados. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que Anthropic está haciendo lo correcto al lanzar Cloud Security para empresas? ¿O crees que esto confirma que usaron el miedo alrededor de mitos como parte del marketing? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que siga trayendo actualizaciones sobre Cloud, Anthropic, mitos y las nuevas herramientas de seguridad con inteligencia artificial, comenta Cloud aquí abajo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque voy a seguir explicando las noticias más importantes del mundo de la inteligencia artificial.